se lee que el sacerdote fenicio Sanchunatón, que escribió, y eso ya lo he hablado muchas veces en otras conferencias hace 1200 años, y Eusebio de Cesarea relatan sus palabras y decían que el sacerdote del antiguo Egipto descubría escondida bajo los mitos las verdades históricas de la antigua civilización, es decir, encima de las historias reales le colocaban mitos y leyendas para hacerlos confusas. Bueno, y en Egipto tenemos entidades como está aquí. Estos no son Horus o Anubis, estas son las almas de Pai, Nequem. Ellos también están relacionados con otro grupo llamado los seguidores de Horus. Y su propósito específico, como se describe en el texto egipcio antiguo, era transmitir conocimiento del pasado al futuro. Son una especie de hermandad secreta, también podrían ser una hermandad secreta, porque los antiguos egipcios eran muy admiradores de estos rituales, de mujeres poderosas también. Eran una sociedad secreta, si se quiere decir, pero no prefiero no decirle hermandad. Fue una sociedad secreta que transmitió conocimientos del pasado al presente. Lo más difícil de creer es que una sociedad tan secreta podía sobrevivir durante 8000 años. A menudo cuando hay críticas por esto, hay que señalar que hay ideas que duran miles de años y las hacen continuar y se repiten. Incluso la idea del diluvio es una idea que ha durado miles de años. ¿Y cuál es su sentimiento acerca de la datación de esto? Es decir, se acepta la noción entonces de la inundación hace 11.000 años. Por lo tanto, se puede responder que creo que hace 11.000 años atrás podría ser. Es fascinante que donde la Biblia dice que el arca de Noé termina en el monte Ararat, que ahora está en Turquía, aunque lo es, en realidad es visible desde Armenia. Puedes ver el monte Ararat más claramente desde Armenia, pero ahora está en Turquía. Ahora, lo interesante es que no hay duda alguna, desde un punto de vista fáctico, de que independientemente de las inundaciones que tuvieron lugar en el momento al final de la edad de hielo, ninguna de ellas llegó a las laderas del monte Ararat. No lo hicieron. El monte Ararat nunca fue sumergido hace 11.000 años o hace 100.000 años. No lo fue. No fue sumergido. Pero la idea de que los sobrevivientes de una inundación busquen refugio en los lugares altos tiene sentido para mí. Porque también Nicola Damasceno escribe en sus libros que cuando Noé llegó a la cima de esta montaña, encuentra aquí a otras personas. Y esto es interesante. Encuentra otras personas y estas personas tenían miedo de descender. Noé con sus hijos los convenció de que descendieran. Pero este no está en la Biblia. Esto está en algún otro texto. Esto está en el texto de Nicolás Damaso o de Damasco. Bien, primer siglo antes de Cristo. Así que en una exégesis de la Biblia, que es interesante, ya se encontró gente allí que es lo que le esperaba. Me refiero que la razón que por el monte Ararat me interesa es por su relativa proximidad a estos sitios que ahora se están descubriendo en Turquía, en Göbekli Tepe, por ejemplo, y también hace 11.600 años atrás. Todo esto, por ejemplo, en Göbekli Tepe, es otra prueba de una civilización superior. Y yo creo que lo es. Creo que estamos buscando evidencia de eso. Pero lo que es fascinante es la idea de que, y esto es lo que más se oponen los arqueólogos, es la idea de que hay un conocimiento que podría preservarse durante grupos y años selectos, es decir, grupos selectos y que se podrían transmitir quizás en estas escuelas al futuro. Que eso suceda durante 8000 años es algo que a muchos escépticos les resulta muy difícil de aceptar. Creo que hay que reescribir la historia absolutamente porque hay demasiadas brechas, cosa que la historia actual no es capaz de explicar. Y es por eso que se hacen muchos programas de misterios donde hay demasiados huecos de explicación, donde la ciencia de alguna manera no da una respuesta satisfactoria, y aquí es donde surgen los enigmas y misterios, donde cada uno recoge cada historia donde mejor le parezca. Es por eso que es importante tener en cuenta cierto tipo de criterios a la hora de abarcar la historia y acercarnos un poquito al menos a los que escribieron cercanos a esa historia.
Entonces, muy difícil de alguna manera determinar con absoluta certeza qué fue lo que pasó, pero por lo menos podemos saber lo que no pasó. Y en este caso el monte Ararat no estaba o no provocó o no sufrió una inundación como tal. Pudo haber, altamente probable, una historia mucho más profunda de la que nos cuenta en la Biblia con respecto a la historia de Noé como a lo de los egipcios. Vamos a considerar un poco lo que sería la tecnología. Bueno, hay una cuestión del Arca de la Alianza perdida. Es un objeto fascinante. La forma en cómo se describe en el libro del Éxodo, el plano para la construcción del arca, las cosas que el arca hace posteriormente durante la conquista de la tierra prometida, suena como un arma de algunos o de algún tipo. Es muy difícil interpretarlo de otra manera. Eso de alguna forma se hace complejo explicarlo en la actualidad, pero a la vez se hace muy fácil si no eres del sector religioso, porque lo que está escrito en la Biblia puede ser verdad. Hagamos de cuenta, como digo en la técnica, mi método, hagamos de cuenta de que esto es verdad. Si por el arca se define como un objeto que producía y contenía energía, y también era un instrumento para la comunicación entre Moisés y el pueblo de Israel con su Elohim, llamado Yahvé, si se me permite decirlo mal traducido en la película, En busca del arca perdida, como una radio para hablar con Dios, hablar con Yahvé, lo que sea que fuera. Creo que está claro en la Biblia, no hay duda. Por eso, y por supuesto que podemos pensar que la Biblia no es verdadera, pero prefiero pretender que la Biblia es una historia verdadera como todos los libros de historia. En todo el mundo que contiene siempre la verdad, sí, pero también los libros de historias que se escriben hoy, también esos libros que se escriben sobre la Segunda Guerra, etcétera. Y entonces es lo mismo, es la misma historia de hecho. Me gustaría que se hablara también un poco sobre los aspectos tecnológicos del Arca de la Alianza. Porque hay que pensar, se puede de alguna forma pensar en otros objetos de la Biblia tal vez que se merezcan una interpretación tecnológica en lugar de una interpretación espiritual. Eso es interesantísimo. Hay otro objeto llamado el Cabot, he hablado demasiado en mi conferencia sobre ello, que siempre se traduce como la gloria de Dios. Pero en el libro de Ezequiel hay algunas traducciones clarísimas, que nos permiten pensar que se trataba de una herramienta tecnológica. En una traducción al italiano, San Paolo Edizioni, está escrito que Ezequiel puede escuchar el sonido producido por el cabot que estaba detrás de él. El cabot surgía de la tierra, y así se traduce en la Biblia, de San Paolo a la versión italiana. La traducción exacta del término hebreo, que no es Baruch, sino suero, Baerún, que es el término que indica que Cabot surgía del suelo. Entonces iba subiendo, produciendo un gran ruido que escuchó Ezequiel. Pero este ruido estaba detrás de él. ¿Es también el Cabot que quema el rostro de Moisés? Efectivamente, es el mismo. Entonces se produce un sonido y además quema. Lo mismo que el sol. Suena muy tecnológico. Entonces, si vamos a la historia de la Torre de Babel, es un tema muy interesante, porque la narración de la historia de Babel es muy extraña, porque ese pueblo quiere llegar al cielo. Entonces Yahvé decidió intervenir para destruirlo. Y después la Biblia dice que Yahvé dividió las lenguas. Si lees detenidamente los capítulos anteriores de la Biblia, lees que los idiomas estaban divididos antes. Cada tribu tenía su propio idioma. Así que cuando Yahvé destruyó la torre, dividió esta alianza, destruyendo estas tribus entre los demás. Entonces no creó nuevos idiomas, porque ya existían nuevos idiomas diferentes mucho antes. Está claramente escrito en la Biblia. Y sin embargo, no está disponible para nosotros que no hablemos hebreo, porque la traducción distorsiona los hechos, porque la Biblia hebrea está escrita, algunas partes están escritas desde el exilio de Babilonia, y entonces no podemos estar seguros. Y después de todo, los nuevos escritores querían comunicarse con la gente.
y crearon el monoteísmo. Entonces, en Europa, en resumen, en su opinión, el monoteísmo no es un resultado natural de la Biblia, es una estrategia deliberada hecha por el hombre. En la Biblia había monolatría, y monolatría significa un gran ídolo, sirviendo a uno de muchos dioses o de muchos Elohim, como otros pueblos. Cada tribu tiene uno o muchos dioses, considerados estos Elohim, como poderosos. La noción de una sociedad secreta que controla el conocimiento avanzado y tiene ideas sobre cómo deben organizarse los seres humanos. Así que estamos diciendo que estaban presentes en la época de Moisés y también estaban presentes en muchas otras culturas. E incluso hoy absolutamente es posible. Estoy absolutamente de acuerdo y convencido, porque no estamos seguros de lo que eran. Por ejemplo, un pastor protestante, Barry Dowling, escribe en sus libros que los Elohim están aquí y gobiernan en este mundo, como un gobierno secreto. Y es un pastor protestante que tiene una fe personal en Dios, pero nos dice que los Elohim no eran Dios en absoluto. Y ellos no eran Dios. Por lo tanto, también la otra tesis es que puede ser humanos con una alta tecnología, tanto para el bien como el mal. La definición depende de la posición, porque sabes que quien define es un diablo, que es el adversario. Y así se saca ciertas dualidades entre el bien y el mal, cuando pudo ser civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros. Bienvenidos a su espacio de Proyectorión. Hoy es la clase número 11. Será una clase muy importante porque vamos a explicar de manera ordenada, punto por punto, de dónde nacen varias de las ideas de lo que hemos ya explicado aquí en el canal, junto a lo de Mauro Biglino y sobre todo de las 10 clases anteriores que ves en pantalla en estas miniaturas que están aquí, donde explicamos por qué se habla de Elohim, por qué se habla de dioses, por qué se habla de Olam como un portal, por qué se habla de ciertas malas traducciones orquestadas a propósito para esconder una realidad mucho más allá de lo que nos contaron las religiones, las tradiciones sobre la existencia de dioses, la existencia de extraterrestres y de un mensaje distinto que nos dio Jesús de Nazaret a lo que se enseñó en la nación judía de la nación de Israel con Yahvé, un Dios muy distinto al Dios espiritual que todo el mundo tiene en mente. Para eso vamos a comenzar compartiendo pantalla y será muy importante la clase de hoy porque vamos a unir puntos, vamos a unir lazos. Miren, aquí tenemos en Logos Calogos, ya he usado esta página anteriormente y fácilmente nos podemos dar cuenta de que dice, en principios creó Dios los cielos y la tierra. Ya hemos explicado que esta palabra Elohim, no voy a detenerme mucho en este punto, significa dioses y punto. Dioses. En el principio, los dioses crearon los cielos y la tierra. Hasta ahí. Punto número 2. Vamos a ver ciertas contradicciones antes de entrar en tema. Tenemos en Deuteronomio 34, verso 5, y leemos, y murió allí Moisés, siervo de Jehová o de Yahvé, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Yahvé, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Esta palabra Bet, la palabra Bet significa casa, y eso lo podemos encontrar en la siguiente búsqueda. Si encontramos aquí Bet, casa en hebreo, significa Bet es la segunda letra del alfabeto y equivale a la Bet fenicia, ambas con el nombre acrofónico de que significa casa. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando leemos aquí enfrente de Bet Peor, es enfrente de la casa de Peor o del dios Peor, que sería Baal Peor, señor Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Aquí en este texto nos habla que Moisés murió. Esto es más ahora una duda para los cristianos. Si leemos entonces Mateo 17 en la transfiguración de Jesús, en el verso 3 que dice, he aquí les aparecieron Moisés
y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz, ya hablamos de esto, los cubrió, y aquí que una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia, a él van a oír. Entonces los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Un punto que lo dije en la entrevista con Félix. Yo no promuevo que la gente hable con muertos. No promuevo eso. Pero hicimos un retiro místico y dentro de la experiencia, alguna gente dice: hablé con mi abuelo que murió. Y, ok, yo le dije a Andoni: yo no entiendo mucho esta vaina, ayúdame tú aquí. Mire esto. Tú te vas a encontrar en la Biblia que Moisés aparece en la transfiguración con Jesús. Moisés aparece con Jesús. Y la Biblia dice, la que tú tienes, que Moisés murió. Moisés murió y apareció en la transfiguración con Jesús. El profeta Samuel murió y aparece, que todo el mundo sabe que fue Samuel que apareció ahí, está muy claro, pero está bien. Yo prediqué muchos años que no fue Samuel. Y aparece hablando con Saúl después de muerto, etc. Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que pasa aquí. Viene la Biblia y te dice en el libro de ¿cómo se llama este libro? Hebreos, está establecido para los hombres que muere una sola vez y de ahí el juicio. Así que yo tengo un versículo bíblico en Hebreo que dice: el hombre se muere una vez y de ahí el juicio. Tengo algunos versículos bíblicos que dicen que Moisés murió y apareció con Jesús allá adelante. Ah, maestro, pero no fue Moisés, fue el espíritu de Moisés. No, lo que tienen visiones con muertos no dice que se le apareció el muerto, dice que se le apareció el espíritu del muerto. Es como los que no creen en la rotación de las almas. Alguien me dice: ¿tú no crees? La Biblia no habla de rotación de almas ni nada de eso. Eso es ustedes queriendo meter la reencarnación. Y yo le digo: vamos a ver qué dice Jesús aquí. Ok, Jesús dice, y señalando a Juan el Bautista, dijo: he ahí el Elías que ustedes estaban esperando. He ahí el Elías que ustedes estaban esperando. El tipo más grande de la faz de la tierra a nivel de autoridad espiritual, para ellos dice, y para mí también: he ahí el Elías que ustedes estaban esperando, pero está señalando a Juan el Bautista. Si te quieres meter un poquito más profundo, después te vas a dar cuenta que la reina pidió la cabeza de Elías y la reina aquí pidió la cabeza de Juan el Bautista. Pero eso es otro tema. Y después dice: eso no es rotación de alma. Eso lo que está diciendo es que el espíritu de Elías estaba en Juan. ¿Y qué es rotación de alma? No es Elías en persona, es el espíritu de Elías. Usted siempre tuvieron razón. ¿Y por qué ni explicándotelo con tu propio concepto tú lo crees? Te lo voy a repetir otra vez. Atención, porque hay 700 gente. Alguien tiene que haber que entienda. Tú me dices a mí: ministro, es verdad. Jesús señaló a Juan el Bautista y dijo: este es el Elías que estábamos esperando. Lo señaló Jesús. Tú dices que Jesús es Dios y que no se puede equivocar. Ok. Yo te digo que el concepto de rotación de las almas dice que la Neshama o el espíritu, como tú conoces, de alguien puede rotar. Es decir, viene de vida en vida. Entonces tú me dices: yo no creo en rotación de alma. Ok. ¿Y quién era ese? Era el espíritu de Elías. Ah, el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista. Sí, eso es rotación de alma. ¿Tú sabes por qué tú no lo crees? Porque tú no aprendes objetivamente. Tu institución prohíbe 100% la reencarnación y la rotación. Entonces, como tu institución, no tu Biblia, no tu Dios, tu institución prohíbe 100% la rotación y la reencarnación, tú no puedes creer en eso, aunque te lo expliquen. Porque tú lo que defiendes es tu identidad institucional. ¿Entiendes lo que te digo? Que hay 2 puntos, a modo de duda. Si aquí en el Deuteronomio nos dice que Moisés murió, ¿cómo puede ser posible que aquí Moisés estuviera hablando con Jesús?
a duda abierta. ¿Será que aquí es una muestra implícita y no tan implícita de la vida después de la muerte, donde se habla de Moisés? ¿O fue nada más una excepción? Porque no tocó el tema de Elías, porque Elías se lo agarró un carro de fuego, que eso es una apariencia de un ovni, y puede que, ok, que Elías nunca murió. Pero el texto de Deuteronomio nos habla que Moisés sí murió, y aún así aquí vemos que Moisés habló con Jesús. Y segundo, ya hemos hablado de la nube del Sinaí, eso lo hablamos en este capítulo que ves en pantalla. Y aquí dice, una nube de luz los cubrió, una luz muy parecida o una nube de luz muy parecida a lo que ya se describía en el Antiguo Testamento o en la Torá. Dejo esas dos preguntas ahí. Vamos a continuar. Leemos Génesis. Bien, aquí hay otra incongruencia que pasa muy desapercibido porque no nos damos cuenta. Y es el siguiente. Si leemos en Génesis 2, verso 7, y lo siguiente dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló de sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento de vida. Entonces en el verso 8 dice, Yahvé Dios plantó un jardín, en el verso 9 dice, Yahvé Dios esto y aquello. En el verso 15 nuevamente, Yahvé Dios, y Yahvé Dios le dio un hombre un mandamiento. Ok, aquí ya en el Génesis del capítulo 2 al menos, no sé si en el 1, pero en el 2 sale, ya el nombre de Yahvé está junto a Dios, el Elohim Yahvé. Esto lo podemos ver aquí, confirmándolo con el hebreo. Vemos, y formó Yahvé Dios. Aquí, Yud-Heh-Vah-Heh, Elohim. El hombre del polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya vemos la unión de estos dos nombres. Pero ¿cómo puede ser posible que ya el nombre de Yahvé estaba en el Génesis cuando Yahvé supuestamente no reveló su nombre para aquella época? El nombre de Yahvé no estaba en el Génesis, no conocían este nombre, al menos. Eso lo podemos leer en el Éxodo. Aquí vemos lo siguiente. Éxodo 3:13. Y dijo Moisés, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dice Moisés. Y respondió Dios, o en este caso este Elohim, a Moisés. Yo soy el que soy, y así le dirás a los hijos de Israel. Es decir, hasta ese entonces, en los tiempos de Moisés, se revela bajo este nombre, que al final es Yud-Heh-Vah-Heh. No se sabe cómo se pronuncia en realidad, pero bueno, para términos ilustrativos, se lo vamos a decir Yahvé. Es curioso porque de alguna forma se quiere hacer ver o unir el hecho de que Yahvé estaba en el inicio y que Yahvé era Dios y por lo tanto el Dios del Génesis hasta llegar al Apocalipsis se habla del mismo Dios. Pero esto no es así. Déjame repetirlo. Esto no es así. Eso ya lo había hablado de la existencia de más dioses y cuyos jefes o comandantes de distintos nombres. Eso lo había hablado en el capítulo 5 de el Salmo 82, la Asamblea de los Dioses. Pero esto lo podemos ver clarísimo, por ejemplo, aquí en Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Por lo menos, o por lo tanto, vemos aquí el nombre de Elión, aquí en pantalla, y hizo división de territorios. Y una división o un sector del territorio, vemos en el verso 9, leemos acá, porque la porción de Yahvé es su pueblo, y Jacob la heredad que le tocó. Aquí tenemos el nombre de Yahvé, distinto al nombre de el Elión o el Altísimo. Y tú dirás, no, pero entonces el Altísimo es igual a Yahvé. Son la misma persona, es la misma entidad. Y no, eso no es así. Porque leemos en el Salmo 82, eso ya lo analicé en el capítulo 5, solamente le estoy dando un repaso rápidamente.
podemos leer tres entidades. El león se yergue, es decir, los dioses se yergue aquí en la asamblea de él. Este es un nombre de un dios cananeo. Esto no es el nombre de Dios en general. El dios él, en medio de los dioses, juzga. Y si leemos, por ejemplo, en el verso 6, rápidamente, sale el nombre del Altísimo. Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Es decir, el Dios Él les dice, ustedes son Elohim, todos Elohim. ¿Y de quiénes son hijos? De Yahvé. No, son hijos de Él, el León, el que está más alto. Y luego en el verso 7 les dice, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. No eran dioses inmortales, eran dioses mortales. Y tenemos la existencia de tres divisiones. El dios el león y Yahvé. Por lo menos tres. Esto lo expliqué en el capítulo 5. ¿Cómo sabemos que se refería al dios él? Fácil, vamos a adelantarnos un poquito y si ponemos en Wikipedia, al acceso de un clic, rápidamente, él, el dios semítico, él era el nombre de la deidad suprema tanto en la región cananea como para los hablantes semíticos oriente del periodo dinástico arcaico. 2900 a.C., se los presento. Aquí está, el dios él. Aquí está. Este era el dios él. El mismo que se refiere al Salmo 82. Acá. En el Salmo 82. En el Salmo 82, 1. Aquí. Mientras que aquí dice, en la reunión de los dioses, es una mala traducción, eso lo explicamos porque cuando vemos aquí, en la asamblea de Dios, él, esta palabra, él, si vamos aquí a la Wikipedia y vemos cómo está escrito este Dios llamado él, en hebreo, fíjate, una Aleph y una Dalet. Te lo voy a poner muchísimo más cerca. No, con la Wikipedia no me deja. Aquí está, Aleph y Dalet. Y si vamos aquí, Aleph y Dalet. Él es el mismo. Por lo tanto, se está hablando de un dios cananeo, no se está hablando de Yahvé. Son dos dioses distintos. Y así se desmiente un poquito la traducción forzada. Y aquí pueden leer todo lo que tiene que ver con el dios él, que tenía una esposa llamada Asherah, y eso lo tocamos en el capítulo de Asherah, si no me equivoco, fue en el capítulo 6, en esta miniatura que ves en pantalla. Entonces así se va desmintiendo un poco el hecho de que es el mismo Dios. Y eso lo ven en el capítulo de Salmos 82 de la Asamblea de los Dioses. Seguimos. Nos damos cuenta, entonces, que aquí, en el Éxodo 6:3, porque fíjense, como vimos en el Génesis, ya colocan el nombre de Yahvé junto a la palabra Elohim para dar a entender que Yahvé estuvo al inicio. Esto es algo que está cincelado en la mente de los creyentes. Y punto 2, hay un texto que es este, Éxodo 6:3, que también está cincelado en la mente de los creyentes para cerrar la conversación de que Yahvé es el Dios omnipotente desde el Génesis. Podemos leer en Génesis, en el Éxodo 6:3. Y me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios El Shaddai, o omnipotente o todopoderoso, según la traducción. Mas en mi nombre, Yahweh, o YHWH, YHWH, no me notifiqué a ellos. En otra tradición o traducción dice, no me di a conocer a ellos, no me di a conocer a ellos con mi verdadero nombre, Yahweh, etcétera, etcétera. Entonces se saca la conclusión de que no. Por eso es que al principio, fíjate, por eso es que al principio no aparece mi nombre, aunque en las traducciones, como ya vimos en el Génesis 2, vemos ya aquí entonces, Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra.
Hay una pequeña contradicción, pero bueno, aquí vemos forzadamente cómo ya quieren involucrar el nombre de Yahvé en el Génesis. Y claro, si leen el Éxodo 6:3, ya ahí dicen, no, es el mismo Yahvé. Es el mismo Yahvé Todopoderoso, a pesar que hemos leído el Salmo 82 de la reunión de los dioses y que hay mucho Elohim. Eso se lo pasan por desapercibido. Ven por eso que es importante leer paso a paso. ¿Cómo matamos esto rapidito en el hecho de demostrar que Yahvé no es un Dios todopoderoso? ¿Cómo vamos a atacar este texto? Muy fácil. Vamos a ir a números, eso ya lo expliqué en otros videos, pero rápido. Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ok, Dios es omnipotente y no se arrepiente. Aquí se jacta de eso. Pero al parecer este escritor de números se le olvidó que en Génesis 6 dice, en Génesis 6:6, y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pues me arrepiento de haberlos hecho. En el verso 7. Aquí está. Es decir, por lo tanto, Yahvé no es omnipotente porque se arrepiente. Entonces no estamos hablando de dioses todopoderosos, por lo menos estos Elohim que están mencionados aquí. Distinto al Dios de Jesús, que nos habla más adelante, que ya lo tocamos un poquito en videos anteriores, pero eso lo podemos tocar más adelante. Ese no es el tema de hoy. Vean cómo, y aquí avanzando, cómo primero se jacta la mala traducción, cómo se jacta luego el dogma, la creencia de cómo con un versículo y con otro, como el Éxodo que vimos, el Éxodo 6:3, cómo hacen el encierro para decir, no, ya ves, es un solo Dios del principio al fin. Pero ya tanto con Números 23:19 y Génesis 6:6 podemos ver que Yahvé no es un Dios omnipotente. Punto. Y esto es sin meter las decenas de versículos de un Dios exterminador. ¿Qué vemos aquí? Otro punto donde Yahvé no es para nada espiritual, etc. Números 26 en adelante. Y ofreceréis holocaustos en olor grato a Yahvé. Aquí está. Un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto y la ofrenda de ellos. Aquí vemos claramente, ofreceréis holocausto porque es olor grato a quién, a Yahvé. Se lo dejo hasta ahí. Vamos a ver qué puse aquí. Bien, aquí vemos algo importantísimo que serían las malas traducciones. Y levantémonos, dice Jacob, porque, vamos, Génesis 35:2, ¿qué dice? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que en él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Aquí cuando leemos dioses ajenos y vamos a la traducción, aquí dice dioses. Elohim, dioses, sustantivo masculino, plural, constructo, dioses. Vamos al siguiente texto, Génesis 35:3, y dice, y levantemos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Punto número 1, lo que dijimos antes de Betel. ¿Casa de quién? De él. Vemos aquí rápidamente, buscamos esa palabra, Betel. Es una conformación de dos palabras, Bet, que ya lo vemos aquí, que es una palabra que significa casa. ¿Y de quién es la casa? Del Dios Él. Casa de Él. ¿Y quién es Él? Esta persona que ya hemos hablado aquí. ¿Se dan cuenta? Solamente al leer el hebreo es que se va a dar cuenta cuál es el sentido de las palabras. Porque si nada más en el español leemos Betel, nos va a pasar por un oído y nos va a salir por el otro. Y tiene un significado profundo del contexto. Bet, casa, él, Dios él, no casa de Dios, no, casa de él. ¿De quién? Del Dios él, de Canaán, el esposo de Asherá, Betel. Y hallaré allí un altar a él. Fíjense aquí más cerca. Fíjense,
Haremos un altar, allí haré un altar. ¿A quién? A él, al Dios él. Fíjese que aquí hablan del Dios él y en la traducción hablan aquí al Dios, algo general. Betel, algo general. Pero es en el hebreo que te vas a dar cuenta a quién se está refiriendo realmente. A esta deidad, a él. Nuevamente, aquí está escrito en hebreo Aleph y Dalet. Aquí. Aquí podemos ver una confirmación de dónde están las letras. Aleph, la primera letra, y Dalet, la cuarta letra. Dalet, Aleph y Dalet, que conforma a Dios él. Y aquí se escribe al Dios. No, exacto, al Dios, pero ¿a quién? A uno de los varios. En este caso, al Dios él que le estaba diciendo. Es por eso que luego hacemos la conjugación del Salmo 82, la asamblea de los dioses, Dios él estaba ejerciendo, el Dios él. Y cuando es altísimo es distinto, altísimo es, puede ser confuso, esto es muy confuso, porque fíjense, quiero hacer una pausa y pueden que se confunda un poco. Tenemos la palabra el Elyon. Se lo voy a colocar aquí en Paint. Tenemos la palabra el Elyon. Tenemos el nombre el aquí, que sería Dale Aleph, Aleph Dalet. Y Elyon es altísimo o el más alto. Este es como que el título. El Dios general o el Dios mariscal es un título alto de rango que le colocan a este Dios, a él. Así. Él que tiene este título, el león. Y él era el jefe de muchos dioses, como en el Salmo 82. Creo que ya hasta aquí me pueden entender. Me explico. Entonces aquí hay que ver a qué Dios se referían, al Dios él. El Dios que me respondió a mí el día de mi angustia y fue el que me dio el camino conmigo, el que anduvo, el que estuvo conmigo cuando anduve, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién le respondió? El Dios él. Así se aclaran las cosas. No estamos hablando de un solo Dios, estamos hablando de Yahvé. Estamos hablando de él. Estamos hablando de Elión como título que se lo dio al Dios él. Estamos hablando de Adonai, que Adón es la traducción de Señor, y así sucesivamente con muchas palabras. Tienen aquí las palabras hebreas para que puedan consultar. Más adelante, si quieres, voy a hablar un poquito de hebreo, de los puntos y las líneas, que son las vocales que se introdujo en el siglo 7 al siglo 10 después de Cristo, porque antes no existían estas vocales. Por ese nombre de Yahvé no se sabe cómo se tradujo. Bien. Otra, para que ustedes vean que se hablan de distintos dioses. Ya al saber el contexto de cómo pudimos derrotar o cómo pudimos demostrar la existencia de distintos dioses y ver cómo desmontar esas dos cinceladas del Génesis y esa otra del Éxodo, como para decir, no, Yahvé es el mismo de siempre. No, Yahvé no es el mismo de siempre, porque si leemos en el hebreo, no se referían a Yahvé, se referían a él, y él es el Dios cananeo, etcétera, etcétera. Vamos a Segunda de Reyes 1, verso 3, y dice, entonces el Malak, el enviado de Yahvé, habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, ¿no hay Elohim en Israel que vais a consultar a Belzebub, Elohim de Cron? Fíjense la traducción tendenciosa aquí. Quieren hacer con un Dios mayúscula para decir que es el Dios verdadero y con Dios minúscula para decir que es un Dios falso de Cron. Cuando vemos aquí en la traducción, vemos más adelante en Logos ka Logos y dice, ¿acaso Elohim, en Israel, no hay Dios en Israel? Elohim, no hay Elohim en Israel que vais vosotros a consultar con Baal-Zebub, señor Zebub, Elohim, dioses de Cron.
el Elohim de los dioses de Crom, o el dios de Crom. Está en hebreo la misma posición. El Elohim nuestro, de Israel, y el Elohim de ustedes, o de las otras zonas, el dios de Crom, de Crom. La pregunta, a propósito, sería, si se trata simplemente de dioses de arcilla, dioses de piedra, dios inexistente, ¿cómo es posible que los mismos ciudadanos de ahí quieren consultar a otros dioses? Hay dos posibilidades. O los dos son inexistentes, creados por la mente de ellos que van hacia un dios y luego van hacia otro dios. O los dos son existentes, donde consultan al Dios Yahvé de Israel, pero luego quisieron consultar al Dios de Crom, Elohim y Elohim. Pero en ningún momento, y a causa de las traducciones tendenciosas, nos hace pensar que este Dios es el verdadero porque tiene D mayúscula y trata del protagonismo del Antiguo Testamento, y este Dios es falso, Dios de piedra, Dios de arcilla, y que será algo falso y que no existe. Cuando en el hebreo vemos el respeto y la similitud, el Elohim de Israel y el Elohim de Crom, que sería Baal Zebú y sería Yahweh. Ven las traducciones tendenciosas cuando ponen mayúsculas y minúsculas. ¿Qué podemos ver aquí? Otro ejemplo más. Eso ya lo coloqué en uno de mis primeros videos de la clase. Pero vemos. En Génesis 31, si no me equivoco, efectivamente, Génesis 31, 53. El Elohim de Abraham y el Elohim de Nacor juzgue entre ustedes, o entre nosotros, mejor dicho. ¿Cómo puede ser posible que hagan un pacto con un Elohim inexistente de otra ciudad que sería de Nacor? Es decir, yo tengo un Elohim verdadero. En ningún momento se me va a pasar en la cabeza de que voy a hacer un pacto o un acuerdo con una ciudad o con una tribu que tenga un Elohim falso. Es absurdo. Que mi Elohim verdadero haga o juzgue con su Elohim de piedra. A ver quién tiene razón. Y esto lo podemos leer fácilmente aquí. Vamos a buscar ese texto. Elohim de Nacor, Elohim de Abraham, Elohim Abraham, Aleph, Bet, aquí. Elohim, Elohim. Sustantivo plural, sustantivo masculino plural constructivo. Sustantivo masculino plural constructivo. Estamos hablando de la misma palabra. Elohim, Elohim. La misma similitud, que solamente nos lo va a demostrar en hebreo. Y así, con estos dos textos, de los muchos que muestra Mauro Biglino, se demuestra cómo se jacta o se esconde la existencia de varios dioses. Y este último es importante. ¿Cómo puede ser posible que se pueda hacer contiendas o juicios o acuerdos donde supuestamente que yo tengo un Elohim real y dejar mi suerte a un Elohim falso de piedra de arcilla que de las imaginaciones de la otra tribu? Eso ellos no lo tenían en esa mente, somos nosotros que creamos esa idea. Pero recordemos en las clases pasadas que ves en pantalla aquí, que ya te he hecho muchas referencias. Antes tenían una mentalidad politeísta. Incluso estos mismos jefes que están aquí, bíblicos, no tenían una mentalidad monoteísta. Y tenían una mentalidad monolátrica o enoteísta. Nuevamente, la existencia de varios dioses y donde uno, mi ciudad, de mi creencia, es el mejor que el resto, pero en ningún momento me está negando los otros Elohim. Milcón, Camosh, Belzebú, entre otros. El dios de Nacor, etcétera, etcétera. Muchas pistas. Y es así, mediante esta lectura, donde se desmonta esa idea de que Yahvé es el único Dios de principio a fin. Eso no es así. Entonces, como conclusión, tenemos esta lectura.
La única manera para hacerle ver a un testigo de Jehová o a un cristiano la separación de Yahvé y de Dios, es decir, que Yahvé no es Dios, es darle un viaje por el hebreo, hacerlo pasar primero por el hebreo y a la actitud de Yahvé distinta a lo que enseñaba Jesús. Jesús enseñaba un Dios espiritual, ya lo hablamos anteriormente. Yahvé hablaba de una cuestión material. Jesús hablaba que su reino no es de este mundo. Yahvé hablaba y quería mostrar este reino material a la nación de Israel. Conceptos muy distintos, muy claros. Israel, junto a Yahvé, esperaba un Mesías material. Jesús tiene otro concepto distinto al Mesías judío. Eso lo vamos a explicar más adelante en un video de qué significa el Mesías. Obviamente, con la fuente de César Ciro en este caso. El hebreo, ¿por qué se usa el hebreo? Se muestra la separación clara de varios dioses, de él, de Yahvé, del título de para él que sería el León, el Altísimo, y los otros Elohim en la asamblea de él en el Salmo 82. Pero se hace difícil, ¿por qué se hace difícil demostrar esto de buenas a primeras? Porque en Génesis ya se muestra arbitrariamente el nombre de Yahvé al inicio. Y porque en el Éxodo 6:3 dice que el Dios, el mismo Dios que antes no se reveló bajo ese nombre, es decir, que es el mismo Dios, pero que antes no se reveló, pero ahora sí da su revelación mediante su nombre. Y ahí cierran la creencia de que Yahvé está desde el inicio. De esta forma, ya quieren cerrar la discusión para decir que Yahvé es el mismo Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero es mediante la lectura, así como hemos hecho en este video y los videos anteriores, una lectura del hebreo, su contexto y ver la actitud del mismo Yahvé, es decir, que cuando se arrepiente, me arrepiento de haber creado al hombre y decenas de textos más, donde se puede aclarar y desarticular todo este sistema de creencias, es decir, desarticular las patas de la mesa. Hay que desarticular las patas de la mesa para caer la estructura y dar otra posibilidad. Pero hasta que no se haga eso, van a tener una estructura fija, de cual no van a aceptar otra posibilidad aunque les hables 4 horas de información. Primero hay que ir a la estructura. Pero hay que dedicarle tiempo para tratar punto por punto. De lo contrario, si se habla solo de un punto en específico, va a parecer que estamos inventando estas ideas a partir de textos arbitrarios y eso no es así. Pero obviamente si tratamos esto en un solo video, va a parecer algo aislado. Pero si lo tratamos, como ya he hecho en este canal, un video tras otro, en una serie, tranquilamente, dedicándole tiempo, 10, 20, 30 minutos, ahí las personas van a poder captar y entender. Lo voy a dejar hasta aquí. Voy a dejar la lista de reproducción de este video aquí, donde vas a encontrar los 11 videos completos, coherentes y con una explicación de por qué llegamos a estas conclusiones de este presente video. Mi nombre es Simón Guardia. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y veas los otros contenidos que hay de mayor interés, un profundo interés. Hasta pronto.